¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Víctor Hugo Michel, bienvenidos a Gabinete de Seguridad, un programa en el que abordamos la problemática de seguridad tanto nacional como pública en México. Esta noche abordaremos dos temas que tienen que ver con promesas de campaña del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar sobre la desaparición del Estado Mayor Presidencial, este cuerpo de seguridad que ha acompañado a las figuras presidenciales desde hace casi 2 siglos y que parece que López Obrador no va a utilizar. También vamos a platicar de la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. ¿Quiénes van a ser los nuevos titulares de las Fuerzas Armadas? Vamos a tener a 2 especialistas en el estudio para platicar de esto. Pero antes vámonos con algunas de las notas más relevantes en materia de seguridad de los últimos días. Y inicio con esta porque continúa la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción del muro fronterizo. Como lo suele hacer por medio de Twitter, criticó el aumento en la tasa de homicidios en México y criticó a los demócratas por querer lo que definió como fronteras abiertas. Insistió en que quiere máxima seguridad en la frontera. Ahora, esto generó una respuesta desde México, porque el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, culpó a las armas de Estados Unidos y el dinero que provienen de ese país, las acusó de ser la fuente de la violencia en nuestro país, por lo que si Estados Unidos blindara su frontera, se notaría casi de inmediato un descenso dramático en los homicidios dolosos en nuestro país. Eso fue lo que dijo Navarrete Prida, además de que insistió en que Estados Unidos tiene que ser corresponsable de la detención y consignación de personas que introducen armas o efectivo ilegalmente y que abastecen a organizaciones criminales violentas. Así que ahí vemos este intercambio entre el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida. Y ya que hablamos del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, dio a conocer que se puso en marcha un operativo con elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración en 21 estados del país para prevenir, contener y sancionar la trata de personas, especialmente estamos hablando de entidades del sureste mexicano. Destacó que los últimos 2 días de julio se realizó un despliegue especial en 9 puntos del país y se logró rescatar a 182 personas de distintas nacionalidades, 48 de ellos son menores de edad. En el operativo se detuvo a 173 probables responsables y se desarticuló a 17 grupos dedicados a la trata. Vamos a información de materia de homicidios, porque en la Ciudad de México 7 delegaciones concentraron el 78% de los 577 homicidios que se produjeron durante el primer semestre de este 2018. Estamos hablando de Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Esto de acuerdo con datos de la organización Semáforo Delictivo. Tan solo en 5 de estas delegaciones, el delito sufrió un incremento considerable. Ahí lo puede ver usted en este mapa. Y por el contrario, las demarcaciones que han registrado mayores reducciones en homicidios son Benito Juárez, Miguel Hidalgo y también Álvaro Obregón, que ahí está en la tablita. Semáforo Delictivo destacó que 45% de los homicidios se deben a la disputa territorial del control de narcomenudeo, delito que creció en un 116% en relación al año pasado. Ya 4 meses de que concluya la actual administración, la administración de Enrique Peña Nieto, se ha logrado capturar y abatir a 109 de los 122 objetivos prioritarios con los que el gobierno federal inició el sexenio, que los estableció como meta. Se trata de delincuentes identificados como los más peligrosos y responsables de la violencia en el país, particularmente pertenecen a distintos cárteles. Un informe de la Procuraduría General de la República señala que los objetivos detenidos pertenecen a 12 organizaciones criminales, 9 de las cuales son cárteles del narcotráfico y el resto, estamos hablando de que son subdivisiones de cárteles que en la actualidad están peleando por el control del territorio con los grupos a los que pertenecieron. Entre los objetivos prioritarios y que aún falta por detener destacan, por supuesto, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, e Ismael El Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de las 2 organizaciones más poderosas en el país. Y en Tamaulipas, ve estas imágenes, porque ayer elementos del ejército mexicano se enfrentaron con sicarios, quienes disparaban desde una camioneta. El video de los hechos, de forma poco habitual, fue difundido en redes sociales y fue grabado por los mismos militares. Y usted puede ver, se aprecia a pocos metros de los criminales cómo repelen la agresión. Y luego de que los criminales se rinden, hay que destacar, es interesante esto porque se nota la actitud de los soldados
una actitud que ha dado mucho de qué hablar, porque a pesar de que han sido atacados, ellos brindan ayuda y atención a estos heridos, a estos sicarios heridos. Mire, estas son las imágenes que se estuvieron difundiendo, imágenes que nos dan una idea de qué es lo que se está viviendo allá afuera, en el país. Bien cubierto, bien cubierto. Tírale. Abusados por ciertos son. Abusados por ciertos son. No tiren. Se rindieron bien. Ya, tranquilo. Bájate, vato. Ya baja tu arma, baja su arma, ya no dispunden. No les apunten. Ya, tranquilo, vato. El jale fue en buena lid. Hay que ser honorables, caramba. Ya, tranquilos. Hay que ser honorables. Retire la pistola que tiene este individuo ahí. Con calma. Tira la pistola ahí. Un arma corta. Retíresela, eso. Sí, eso. Quítala. Sácala. Dale. Sale. A ver, otro son ahí. Sale. Tú tienes un ahí, ¿verdad? Tranquilo, ahorita, vato. Ahorita te está proporcionando apoyo médico aquí a las personas que se aseguraron. Solamente tienen rozones. Es un rozón, ¿verdad? Que tiene ahí. Sí, nomás son Sí, no tiene son residuos de campo. También son solamente residuos de esquirla del cristal, tal vez. Sí. Mira, inmediatamente ahorita nos vamos a mover para allá, ahorita que ya estén. Ahí está este video que está dando mucho de qué hablar, un video que muestra cómo es un enfrentamiento y vemos ahí esta actitud por parte de los militares, vemos cómo dice uno de ellos, el jale fue en buena lid y le pide a sus compañeros que bajen las armas y que atiendan a estos sicarios que minutos antes estaban tratando de asesinar a estos soldados. Más información porque en materia de ciberseguridad, durante la primera mitad del año, los ataques y amenazas de malware se incrementaron, vean nada más la cifra, en 215%, esto aquí en México, comparado con un 102% del crecimiento de riesgo promedio en otras partes del mundo, es decir, estamos a la cabeza a nivel mundial. En marzo, México fue el tercer país más vulnerado y con mayor índice de ataques en el planeta, únicamente detrás de Estados Unidos y del Reino Unido. Esto de acuerdo con estadísticas de Sonic Wall, es una empresa dedicada al desarrollo de herramientas de ciberseguridad. Ahora, hablando en números, mientras que globalmente se registraron 5.9 mil millones de ataques de malware, en México se registraron 25 mil millones de intentos de intrusión. 25 mil millones. La propagación del malware tiene, hay que recordarlo, fines diversos como el robo de identidad, datos e información personal, además de objetivos económicos. Y con esto nos vamos a una pausa, pero ya vamos a volver, regresamos, vamos a platicar con nuestros invitados. ¿Qué va a pasar si desaparece el Estado Mayor Presidencial? ¿Quién va a ser el próximo titular de la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Quién va a ser el próximo secretario de Marina? Con esto, con respuestas a estas preguntas, volvemos aquí en Gabinete de Seguridad. Gracias por continuar con nosotros en Gabinete de Seguridad. Andrés Manuel López Obrador ha señalado que una vez que sea presidente electo, le va a pedir a Enrique Peña Nieto que envíe al Congreso de la Unión una propuesta de reforma para que antes del 1 de diciembre sea aprobada la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Esto lo dijo en la semana. Esta iniciativa podría ser incluso de carácter preferencial, es decir, un proyecto de ley o un decreto que presente el Ejecutivo para agilizar las modificaciones a la ley que el presidente considere primordiales para el país. Y precisamente vamos a hacer una pausa en este tema, aunado a la idea de que López Obrador prometió durante su campaña que prescindirá del Estado Mayor Presidencial, esto para el resguardo de su seguridad. Y así que vamos a platicar con los especialistas y por eso le doy la bienvenida al doctor Juan Ibarrola. Él es un experto en seguridad nacional. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Víctor, con el gusto de verte. Un gusto de tenerlo aquí. También nos acompaña el maestro Gerardo Rodríguez, amigo, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo en la Universidad de las Américas de Puebla. Gerardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto tenerlos a ambos aquí.
Vamos a arrancar con este tema inicial. A ver, tenemos este argumento que ha presentado Andrés Manuel López Obrador, el advertido que va a desaparecer al Estado Mayor Presidencial. Yo le pregunto a ambos, ¿qué significa esto? A ver, ¿qué significa la desaparición de un cuerpo que ha estado durante bastante tiempo protegiendo al presidente de la República y que estaríamos viendo que en las próximas semanas se estaría reintegrando a la Secretaría de la Defensa Nacional? Creo que es muy importante entender que es obligación del Estado mexicano proteger la institución presidencial y proteger al presidente, que son cosas diferentes. Si el próximo presidente de México decide que no sea así, bueno, pues correrá riesgos, no solamente de seguridad, que creo que es la parte importante, verá vulnerada la operatividad y la logística de la agenda diaria que tiene un presidente de México. Entonces, él insiste en que el pueblo de México lo cuida, pero el pueblo de México no tenemos la obligación de cuidarlo, ni tenemos la preparación para cuidarlo. Ojalá, y quiero ser muy objetivo, ojalá existiera en este país agencias privadas, agencias públicas, que tuvieran la preparación, la doctrina, la lealtad para proteger al presidente, pero desde Manuel Ávila Camacho, por lo menos, alguien insiste que es desde Lázaro Cárdenas, pero desde Manuel Ávila Camacho, quien ha protegido, quien le ha dado logística, quien ha dado inteligencia, que esto es muy importante, quien ha cuidado los servicios de salud del presidente de México, de su familia, que no es un tema menor, ha sido el Estado Mayor Presidencial. Seguramente es una decisión tomada. Creo que no va a poder el próximo presidente cumplir con la agenda que el mandatario mexicano, que al mandatario mexicano que se le requiere en muchos sectores su presencia física, vaya a poder cumplir. A diferencia de otros presidentes de México, en este país los sectores piden la presencia física del presidente en eventos. Entonces tiene que volar de Veracruz a Nuevo León, y de Nuevo León tiene que ir a Chiapas. Hay una logística. Vamos a explicarle a la gente qué es el Estado Mayor Presidencial, porque la gente quizás no lo conoce a profundidad. Lo único que saben es algunos militares que traen gorras que dicen seguridad. Pareciera que eso es lo único, y que dentro de la visión de López Obrador es un cuerpo que le separa de este contacto físico que tanto le gusta a él. Es un órgano administrativo adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República. Se llama Estado Mayor porque coordina a fuerzas que provienen de varias armas del Estado mexicano, del Ejército, de la Secretaría de Marina, pero también civiles, Policía Federal y algunos profesionales que también civiles, como bien dice Juan, que le ayudan a la logística de los eventos nacionales e internacionales. Es lo primero que hay que decir. Es un cuerpo de alrededor de 6.500 a 7.000 guardias presidenciales, oficiales y mandos, sobre todo del Ejército mexicano. El jefe del Estado Mayor Presidencial es, digámoslo en términos generales, es el cuarto comandante más importante que tiene las Fuerzas Armadas del país, solamente después del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, los dos secretarios de Marina y Defensa, y él es el tercero. Entonces, tiene un rango muy importante. Algo que es muy importante, el poder de coordinación y de ejecución de los mandatos de la Presidencia de la República se transmiten muchas veces por el Estado Mayor Presidencial. A mí me tocó llevar una agenda internacional en América Latina con el presidente Calderón, el que te lleva el minuto a minuto, el que te ayuda a que se cumpla la agenda del presidente de la República en México y en el extranjero, es el Estado Mayor Presidencial. Déjenme hacerle una pregunta a ambos. A ver, vamos a ponerlo en contexto. ¿Alguna vez el Estado Mayor Presidencial le ha salvado la vida a un presidente de la República? Quiero pensar o quiero enfocarme en el caso de Felipe Calderón, un presidente que tuvo un enfrentamiento, una confrontación muy directa, muy agresiva con los cárteles de la droga en el país. Vamos a ponerlo en contexto. ¿El Estado Mayor Presidencial ha salvado vidas? Te lo voy a poner de otra forma. El Estado Mayor Presidencial de Luis Echeverría, presidente que sigue vivo, le dijo en 1971 que no podía entrar a la universidad en San Luis Potosí. No existen las condiciones, señor presidente, para que usted entre a este evento. Y Luis Echeverría insistió en entrar y lo descalabraron al presidente de México. Luis Donaldo Colosio, 2 semanas antes de que lo asesinaran, renunció a la seguridad del Estado Mayor Presidencial y pasó. Salvar vidas, sí, seguramente sí. Salvar vidas de presidentes, sí.
todos los presidentes de México, desde Manuel Ávila Camacho, han tenido ciertos temas que los podemos llamar hasta lo que le pasó al presidente Peña ahora con el avión. Yo te diría también, es una suerte de prevención. Además de las acciones de inteligencia que hacen, el Estado Mayor Presidencial hace contrainteligencia. Sí. A Felipe Calderón se le detectó que lo están interviniendo agentes de Toluca, privados, quién sabe pagados por quién, que hasta espiaban a Mario Fabio Beltrones. Fue el Estado Mayor Presidencial quien detectó esta oficina que estaba operando a un par de kilómetros, menos de 1 kilómetro de la Presidencia de la República. Entonces, la parte preventiva es terriblemente importante. El Estado Mayor Presidencial y sus antecesores lo que fungían sobre todo es la última defensa de la vida del presidente de la República y su familia, por ejemplo, en caso de un golpe de Estado, que México tuvo muchos golpes de Estado durante el siglo XIX y prácticamente el inicio del siglo XX. Entonces, el Estado Mayor Presidencial era eso, la última resistencia en caso de que hubiera un golpe de Estado que atentara contra la vida inclusive del presidente. Benito Juárez tuvo una ayudantía general, que es como yo creo que ahora se va a llamar el Estado Mayor Presidencial, es decir, le van a cambiar el nombre porque nuestro próximo presidente, y digo nuestro porque va a ser nuestro, a partir del 1 de diciembre, va a necesitar de esa experiencia, de esa doctrina, de esa lealtad. Benito Juárez tuvo una ayudantía general. Francisco Madero lo quisieron matar, un capitán del ejército, y es precisamente su Estado Mayor, y de ahí viene la frase del presidente no se le toca, quien previene la muerte en ese momento, la muerte de Francisco Madero. No es un tema superfluo, no es un tema de exceso del cuerpo que cuida al presidente, no. Es una necesidad de seguridad nacional y es una responsabilidad de Estado, que creo que es la parte que se tiene que entender. Bien, ahí está el tema del Estado Mayor Presidencial, veremos en las próximas semanas, indudablemente, qué es lo que va a pasar con este cuerpo. Lo cierto es que en este momento hay incertidumbre en este grupo de élite. Muchos de los integrantes del Estado Mayor Presidencial han expresado en privado sus preocupaciones por lo que pueda pasar, por lo que representa esto para sus carreras. Pero quiero ir con otro tema que también va a estar en la agenda en los próximos meses: la sucesión en la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Andrés Manuel López Obrador ha planteado que va a respetar los usos y costumbres de ambas Fuerzas Armadas para para que se definan ellos mismos quién será el próximo secretario de la Defensa Nacional y el próximo almirante. Vamos a empezar con esto. ¿Qué son los usos y costumbres de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina? ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, estamos hablando en este momento de 21 generales de división y de 10 almirantes, en ambos casos, que tienen oportunidad de ser secretarios de Defensa y secretarios de Marina. Los usos y costumbres son quienes tienen todas las condiciones para hacerlo. Ahora, también es un tema de ley. La ley orgánica del Ejército de la Fuerza Aérea, como la ley orgánica de la Armada de México, generan las condiciones para quien debe ser secretario de Defensa o de Marina. Entonces también queda un poquito a consideración de esa ley. Y menciona mucha gente, y hay que decirlo con toda responsabilidad, el tema de que pueda llegar un general como el general Odomaro, pero está en retiro. Sí. A ver, no es tanto un tema de usos y costumbres, es un tema de liderazgo, es un tema de lealtad, es un tema de conocimiento de lo que pasa tanto en la defensa como en la Marina. Creo que Andrés Manuel López Obrador va a entender esta parte, yo creo que ya la entendió. El análisis final de quién debe de ser su secretario de Defensa o de Marina, a pesar de todo lo que se habla, a pesar de los nombres que se dan, todavía no es el momento de que lo tome. Dejemos que sea presidente electo, dejemos que haga una consideración de lo que el general y el almirante, próximos secretarios, comulguen con su proyecto de nación, pero sobre todo que genere una lealtad al país. Si me permites, de los usos y costumbres, con Fox lo vimos, a sus secretarios les dijo, pónganse en contacto con Felipe Calderón, denle sus ternas o quintetas, ¿no? Se las van a dar al presidente virtual, al presidente electo, le van a llegar, inclusive ya han tenido, creo que, los primeros contactos. Otro uso y costumbre, como bien lo dice Juan, es ellos han hecho una carrera
militar. Entonces, ellos desde que fueron oficiales buscan la aspiración máxima que es secretario de la Defensa Nacional. Entonces, romper eso sería muy problemático. Pero la Constitución, a pesar de que hay dos leyes que rigen cuáles son los dos altos mandos, al final del día el presidente de la República en la Constitución, para mí es la facultad más poderosa que tiene, es nombrar y remover a cualquier funcionario de la administración pública federal, incluyendo Fuerzas Armadas. Se menciona en este momento, es información que ha estado saliendo en los medios de comunicación, que hay 6 generales de división y 5 almirantes que están, vamos a decirlo, en la lista final. Podemos hablar de Uribe Toledo Cibaja, Miguel Ángel Patiño Canchola, estamos hablando de generales, sí. Germán Javier Jiménez, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Alejandro Saavedra Hernández, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes. Esto es por la Sedena. Le voy a pedir a producción, incluso tenemos preparado un gráfico donde tenemos algunos de los nombres. En el caso de Marina tenemos a José Luis Vergara, se habla mucho de que José Luis Vergara podría ser el próximo secretario de Marina, Carlos Ortega, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, José Rafael Ojeda Durán y Luis Gerardo Alcalá Ferráez. ¿Qué tan importante es el perfil del próximo titular de cada una de estas ramas, de la Marina y de la Sedena? ¿Qué tan importante es la elección que va a tener que hacer ahí eventualmente el presidente electo? Estos nombres que mencionas, todos, absolutamente todos, tienen el perfil, tienen la capacidad, tienen la habilidad, todos, para ser secretarios de Defensa o secretarios de Marina. Y ahora aquí hay una parte importante. Andrés Manuel López Obrador debe de entender que a partir del 1 de diciembre, por mandato constitucional, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. De ahí que debe de alinear su proyecto de nación a la fortaleza que le van a dar tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Secretaría de Marina a ese proyecto de nación. Déjame poner un ejemplo claro ahorita. La violencia no para, ¿eh? Los criminales no están determinados a entender un proyecto de paz o a generar una tregua o a un perdón. No. En el momento en que eso se les sugiera, los criminales se ríen y no van a querer aceptarlo. Luego entonces tenemos un problema de seguridad interior y de seguridad pública terrible en este país. Sin las Fuerzas Armadas no lo va a poder hacer. Respondo a estas personas que están aquí, todos muy honorables, todos grandes militares, grandes marinos. Cualquiera de ellos sirve el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Te pongo un ejemplo. En 50 años hemos tenido 21 secretarios de Gobernación. Hemos tenido 17 cancilleres. Han habido 19 jefes de gobierno o regentes de la ciudad. Hemos tenido 9 secretarios de la Defensa en 50 años. Hemos tenido 10 secretarios de Marina porque en el sexenio de Salinas renuncia por motivos de salud el almirante secretario. ¿Qué te dice esto? No es un tema que queda a un proyecto político. Es un tema que queda a la importancia de la institucionalidad que le dan las Fuerzas Armadas de este país. Cualquiera de estos señores, y lo digo con responsabilidad, cumplen con el proyecto de nación que el próximo presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, les dicte. Yo seré un poco menos institucional. Dentro de las Fuerzas Armadas, como cualquier administración pública, hay grupos políticos. Y ahorita las luchas al interior de los equipos, de cada uno de estos aspirantes a ser secretarios, están a todos, se están moviendo. Un almirante, un general sacaron casualmente un libro para promocionarse en espacios públicos e internos dentro de las Fuerzas Armadas. Le han hecho llegar estos libros, obviamente, al presidente virtual, al próximo presidente de México y a sus equipos. Entonces, sí hay luchas internas porque sí hay generaciones que vienen desde el colegio militar, han crecido y tienen sus gallos, ¿no? El propio general Cienfuegos tiene a sus gallos y quisiera que se quede alguien que le es leal a él para seguir con sus transformaciones. Para mí, y te lo digo con mucho agrado, creo que hay una doctrina Cienfuegos de modernización de las Fuerzas Armadas y él quisiera mantenerlas, por ejemplo, la participación en operaciones de paz, la modernización del equipamiento, la profesionalización. Sistema educativo militar. Entonces, es algo que no quisieran ver hacia atrás. Con esto me tengo que quedar porque se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero ahí está el tema, lo vamos a ver, va a hacer mucho ruido finalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas y es un tema interesante porque López Obrador dice que va a respetar los usos y costumbres, vamos a verlo. Mi querido Juan Ibarrola, muchas gracias por venir. Tiene que hacerlo. Gracias Víctor Hugo. Gracias, Gerardo. Víctor, gracias. Gracias.
Y a usted le agradezco mucho por su atención. Quédese aquí en el Financiero Bloomberg. Hay más información, como siempre. Que tengan muy buena noche. Nos vemos la próxima semana.